Vamos a hablar en el día de hoy sobre la santificación del creyente. We're going to speak under the topic, the sanctification of the believer. La palabra santificación es el proceso de purificación de un cristiano. The word sanctification is the process of purification of a believer. La palabra santificación The word sanctification es el proceso de purificación de un cristiano. is the process of the purification of a Christian. La palabra creyente es lo que significa una persona que cree en Dios. A believer is a person who believes in God. Pero cuando hablamos de la santificación del creyente, When we speak about the sanctification of a Christian, no estamos hablando de la santificación de un miembro de la iglesia. we're not speaking about a member of the church No estamos hablando de un asistente a la iglesia. or someone who assists a church. Estamos hablando de uno que cree, We're talking about someone who believes. porque la palabra creer no significa que Dios existe. The word believe doesn't mean that God exists. La palabra creer significa poner en práctica lo que tú crees. The word believe means to practice what you Por believe. eso la Biblia le llama a los que creen, le llaman creyentes. That's why the Bible speaks about those who believe. They're believers. Muchas veces le llamamos aficionado a una persona Sometimes we call officiated a person que le gusta un instrumento, le gusta la música, that loves instruments or music, pero no es músico. but it's not a musician. Así hay gente que saben que Dios existe, Some people know God exists, pero no son creyentes. but they're not believers. Porque la palabra creyente no es lo que la gente cree. The word believer is not what people think Que it se is. va a salvar diciendo yo amo a Dios. Some people, you're not going to be saved just by saying I love God. La palabra creyente significa The word believer means una persona a person que pone en práctica that practices lo que cree. what they believe. Por eso hablamos hoy sobre la santificación del creyente. That's why we're going to speak about the sanctification of a Porque la believer. voluntad de Dios para los hijos de Él, The will of God for his sons. la voluntad de Dios para los creyentes, The will of God for the believers que son los llamados hijos de Dios, that are called sons of God es que vivamos en santificación del Espíritu. is for us to live in sanctification of the Spirit. Y ese modo de vida And that mode of life, debe de afectar positivamente it should affect positively todas nuestras relaciones. all of our relations. No, yo te lo voy a repetir otra vez. I'm going to repeat it. El proceso de santificación The process of sanctification en un in a creyente believer, debe de afectar it should affect positivamente positively todas nuestras relaciones. all of our relationships. Wow. Mira, tú tienes que digerir bien esta palabra que yo te he hablado en el día de hoy. You have to digest this word very carefully that I'm giving you. Porque hay personas que lucen cristianos, Some people look like Christians, pero no son cristianos. but they're not Christians. Hablan como cristianos, They speak as if they're pero Christians, no son cristianos. but they're not Christian. Hacen creer que son cristianos, They make you believe they're Christian, pero no son cristianos. but they're not Christian. Su mentalidad, Their mentality, su corazón their heart está lleno de malicia, is full of de doble malice, sentido. of double feelings. Entonces, And then la purificación the y purification la santificación and de un sanctification creyente of a believer que ha creído en Jesús that has believed in Jesus, debe de afectar positivamente it should affect positively todas nuestras relaciones. all of our relationships. Tú no debes convertirte al mundo. You should not convert to the El world. mundo debe convertirse a ti. The world should convert to you. Tú no debes dejar que el mundo te lleve a él. You should not allow the world to take Tú you to tienes que him. traer el mundo a la You iglesia have para to que se convierta. Bring the world into church to reconcile or convert with God. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, God has not called us sino a for santificación. worldly things, but for sanctification. Así que el que desecha esto, dice la Biblia, Hallelujah. Whoever lets go of this no desecha al hombre, does not let go of man, sino a Dios, but God, que también nos dio su Espíritu Santo. that gave us his Holy Spirit. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 7 al 8. Dice, por lo demás, hermanos míos, For the rest, brothers of mine, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, that in the way you learned from us, como conviene conducirnos like we should be y conducted, agradar a Dios, and to make God feel, to make God happy,
Yes. De agradar a Dios, así abundéis más y más. We should then follow that more and more. Oye, el apóstol Pablo le está predicando a una iglesia. The Apostle Paul is speaking to a church Le here. está enviando una carta a una iglesia He wrote a letter to a church que él mismo fundó. that he funded himself. Pero había un problema. There was a problem. Había un problema. There was a problem. Que hay muchas personas There's a lot of people que se convierten con mucho fervor, that they become Christian with a lot of con mucho fervor, fuego. with a lot of fire. Y llega un momento que dejan de orar, And there's a moment they stop praying. que dejan de ayunar They stop fasting. y pierden ese amor. And they lose that love. Pero el apóstol Pablo dijo, But the Apostle Paul said, le rogamos y le soltamos en el Señor Jesús, we beg you and we exhort you in the que así como tú hallelujah, aprendiste de mí, that just like you learned from me, como te conviene conducirte delante de Dios like you should conduct yourself before y God. agradar a Dios, And hallelujah, make God happy. abunde más y más. It should be abundant more and more. No dice que reduzca, dice que abunde más It y más. doesn't say reduce, it says hallelujah to abundance. Pero estamos in that. viviendo en un tiempo But we're living in a time que hay lugares that there's places que cuando un hermano ora mucho, that when a brother o prays a ayuna lot mucho, or fasts a lot, los mismos de la misma iglesia le dicen fanático. yes, those from the same church say he's a fanatic. Cuando un hermano glorifica mucho a Dios, adora mucho a Dios, When someone worships God a lot, le dicen, pero este hombre es fanático. they say this man is fanatic. Este es un ignorante. He's ignorant. Hermanos, Brothers, estamos viviendo el último tiempo but this is the last times. y hay que vivir And we have to live el primer amor. the first love. Porque ya sabéis qué instrucciones, We already know the instructions dice Pablo, le he dado a través del Señor. I have given you through Jesus. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. The will of God is our sanctification. Que os apartéis de fornicación. That you apart yourself from fornication. Santificación Sanctification es el proceso is the process de purificación. of purification. Santidad, Holiness holiness, es apartarse del mal. is to be apart from. No. Hay una Sin. diferencia entre santificación There's a difference between sanctification y santidad. and holiness. Santificación Sanctification, es la palabra conjugada. Significa it means proceso de process of santificación. sanctification. Y la santidad And holiness significa means apartarse del mal. to live, hallelujah, apart from sin. To stay away, to keep away. To keep away from sin. Del mal, exactamente. Entonces, la gente tiene que entender People have to understand que el proceso de santificación that the process of sanctification, amerita, lleva it takes un sacrificio. sacrifice. Pero la gente quiere la santificación sin sacrificio. Yes. A lot of people want sanctification without sacrifice. No podemos vivir de la apariencia. We cannot live, hallelujah, of what we apparent. Porque la palabra santidad The word holiness, abarca todo el sentido it carries with it all of the y expresión de la palabra. feeling and expression of the word. Purificación interna, que es lo primero, Internal purification y purificación externa. and external purification. Nadie puede ser santo por dentro You cannot be holy inside y demonio por fuera. and demon out, O demonio por dentro or demon in y santo por fuera. and holy out. O eres santo por dentro y por fuera, Or you're holy in and out, o eres pecador, o eres sucio por dentro y por or fuera. you are a sinner and dirty in and out. Porque ahora mismo estamos viviendo el tiempo de la liberación. Yes, we are living the times of liberation. Vengan todos que caben todos. Come everyone, you fit all. Dios acepta a todos. God accepts everyone. Pero cuando vienen, But when they come, Dios lo limpia. God cleans them. Dios lo God limpia. cleans them. Y el pecado hay que dejarlo fuera de la iglesia. Sin needs to be outside of church Y agarrar y vestirse de la santidad. and dress in holiness. Como dice la palabra, despojaos del viejo You hombre have to leave the old man out, y revestido del nuevo and you have to be dressed with the new que está viciado conforme a la figura de Cristo. that is in the form of Christ. Bueno, hermano, lo que hablamos esta palabra somos, vamos a decir, arcaicos. Estamos en la vieja ola, old fashion. Those who speak this word today are considered old-fashioned. Bueno, señores, pero la palabra de Dios The word of God no ha cambiado. has not changed.
Dios es el mismo God is the same. ayer, Yesterday, hoy today, y por los siglos de los siglos. and through the Centuries and centuries. there you go. Hebreo capítulo 12, 14. Hebrew 12:14. Dice, seguid la paz y la santidad, Follow peace and holiness, holiness, sin la cual nadie verá al without Señor. which no one will see the Lord. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Yes. Bueno, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Verso 6. Hallelujah. It also exhorts not to engañar, ¿verdad? Trick your brother, Porque el Señor es vengador de todo esto, because God takes vengeance on como all of ya this, hemos dicho o testificado. like we've said or testified. La palabra engañar puede venir de mentir. The word engañar. The word. Sí. Give me 1 second. Puede venir como de mentir, hablarle mentira a una persona. Cheat. The word cheat can come from lying to someone, Y de esa mentira and from that lie, puede venir una consecuencia funesta. a consequence can come. Por tanto, en la iglesia hay engañadores, There's cheaters in church. predicadores engañadores. Preachers who cheat. ¿Y quiénes son la iglesia? Los hermanos del predicador. Who are the church? The brothers of the. Entonces la Biblia le está diciendo, no engañes a tu hermano, Don't cheat your brother. no lo engañes. Don't cheat them. Porque hay gente que por dinero People for money, venden y compran la palabra. they sell the word of God. ¿Verdad que sí? Entonces se están engañando a sus hermanos. So they're cheating their brothers. No están predicando la palabra que deben de predicar. They're not preaching the word that they have to preach. Porque la palabra que tú predicas The word you preach para cambio, for change, para santidad, for holiness, para for purificación, purification. esa palabra te confronta. That word confronts you. ¿Y por qué te confronta? Why does it confront you? Porque para tú predicar santidad, For you to preach tienes holiness, que vivir en santidad. you need to live in holiness. Para tú predicar purificación, For you to preach a tú tienes que purification, estar purificado. you have to be Tú purified. no puedes dar lo que no tienes. You cannot give what you don't have. Entonces, para el que no está purificado, For those who are not para el que no purified, está santificado, if you're not sanctified, lo más fácil es the easiest thing is, predicar viandas, then you gotta predicar lo fácil, you preach the easy pasar stuff. paño tibio, You know, decir que Dios es un Dios de amor, only preach about love. que Dios no va a condenar a nadie, That God is not going to condemn. que pueden venir desnudos a la iglesia, That those can come naked into que church. pueden venir como quiera a la That you iglesia. can come however you want in church. No, 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 no. Cuando Dios te trae a la iglesia para dar tu mensaje, When God brings you to church to give a message, tú puedes venir en minifalda, you can come in a mini puedes venir skirt, como tú quieras. however you want. Aquí te cubrimos We cover you, y te convierte a Cristo. and you convert to God. Pero cuando cuando tú te conviertes a Jesucristo But when you convert to y Christ tú te purificas, and you're purified, eres revestida de un nuevo hombre, hallelujah, you are redressed of a new man, revestida de una nueva mujer. redressed of a new woman. Déjame decirte que en el mundo en que estamos viviendo, In the world we're living in, cada trabajo tiene un uniforme. every job has a uniform. Los mecánicos tienen uniforme. Mechanics wear a uniform. Cuando tú vas buscando un mecánico When you look for a mechanic y tú encuentras a un hombre encorbatado, and you look for a man in a tie, tú dices, este tiene que ser dueño de este taller que quizás no trabaja. you think he doesn't belong here. Y He's el the mecánico. owner, and he's probably the Y mechanic. tú lo ves encorbatado. And you see him with a tie, Tú vas a decir que es raro un mecánico con corbata. and you're going to find it weird. Porque el mecánico viste con un jumpsuit, un vestido enterizo azul A mechanic is usually dressed from head y todo sucio de with a grasa. mechanic suit, and he's full of grease. Cuando tú vas al hospital, When you go to the hospital, tú ves los doctores y las enfermeras vestidos de you blancos. see doctors and nurses dressed in white. Cuando a ti te para una persona When a person stops you, que está vestido normal they're dressed as normal, y te dice que es policía, and they say they're police. tú no le vas a creer, tú te vas. You're not going to believe them. ¿Por qué tú sabes que un policía es policía? You know how a police is a police? Aunque esté usando una ropa que no es de él, Even if he doesn't have clothes, tiene su uniforme puesto he has a uniform y that's una on, placa puesta. and a badge. Entonces, en la iglesia, In church, después que te convierte a Cristo, after you convert to Christ, Dios te da a ti un uniforme. God gives you a uniform. Es el uniforme de la santidad. The uniform of Y holiness. la santidad se tiene que reflejar adentro y afuera. And it has to reflect in and out. Tú no me puedes decir que un hombre y una mujer se puede parar en un púlpito a predicar You cannot tell me that people can go up to an altar vestido de una manera indecorosa and preach in an undecorated que le way. quita la comunión a la gente. People can't concentrate looking at them.
Oye, una vez unos amigos míos que son clientes míos de mi trabajo, Once, my clients from work, me dijeron, a mí me gusta la predicación de una predicadora llamada fulana de tal. I like the preachings of a woman that I know. ¿Por qué esa predicadora así es sexy? Oh, because that preacher is sexy. Y yo solamente la veo por eso. And I only like to see her because of that. Usted no puede hacer eso, hermanos. You can't do that. Porque eso es hacer pecar a las personas que necesitan, amén, la palabra de Dios. You're making people sin. They're not, en otra palabra, they're not even listening to the word. They're just looking at her. No están, porque esa gente la ha invitado a la iglesia muchas veces. I've invited those people to church a lot of times. Y no ha venido porque yo no voy a predicar así. Ni mi esposa tampoco, ni Naomi. Entonces tenemos que entender la palabra. Y nos dicen fanáticos. Rajatabla. RT. They call us fanatics. Old fashioned. Es que el evangelio no ha cambiado. No, pero la manera en cual se vive, la gente la han cambiado. Sí, Pablo dice en Gálatas 1, han cambiado el evangelio. He speaks in the Bible, they have changed the evangelism. Bueno, eso lo dice la palabra. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, God has not called us for worldly sino things, a santificación. but for holiness. El que quiere estar en inmundicia, que se quede en el Sanctification. mundo. Whoever wants to live worldly, stay in the world. Porque ¿por qué usted está en la iglesia engañando, Why are you in church cheating? haciendo y deshaciendo? You're sinning. Usted lo que tiene que hacer es, cuando Dios lo toque volver, si Cristo no ha venido. If Christ touches you, then you come back. Pero por eso entonces juzgan a todos los cristianos. Because of these people, all Christians are judged. Cuando un evangelista comete algo, un pastor comete algo, When an evangelist does something or no pastor, dicen el evangelista fulano de tal, dicen los pastores. they don't talk about the person who did it. They talk about the Y aún pastor. sea un miembro muy corriente de una iglesia, And even a regular member from a church. dicen un pastor. They say the pastor. Porque la gente y el diablo lo que quiere es dañar People and the devil just want to destroy la autenticidad the authenticity del evangelio de of the Jesucristo. evangelism of Christ. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, por tanto nosotros también tenemos en derredor, Hallelujah. tenemos a nuestro alrededor We have around us una gran nube de testigos. a big cloud of witnesses. Despojémonos de gran Let's let go peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia there is basically saying get rid of sin la carrera que and tenemos run. Hallelujah. del pecado. Y corramos con paciencia And run with patience la carrera que tenemos por the delante. race we have in front of us. En otras palabras, la Biblia nos dice, In other words, it's saying tenemos a nuestro alrededor un grupo de we gente have witnesses around us. que son testigos. They're witnesses. La palabra testigo significa The word witness means uno que ve, those who see, uno que escucha those who hear, y uno que habla. and those who speak. Entonces, si nosotros no estamos purificados, If we're not purified, si las cristianas que Dios ha lavado con su sangre if Christians that got washed with His blood visten como mujeres de la calle, dress as women of the visten world, indecorosamente, they dress not good, y los hombres se comportan como impíos, and men act worldly, esos testigos, ¿qué van a decir? witnesses are going to say what? Los testigos van a pisotear el evangelio de Jesucristo. Then witnesses are going to talk about the evangelism Yo of pienso que Christ. una persona que ha sido lavado con la sangre de Cristo, I believe that people who have been washed with the blood of Jesus, el Espíritu the Spirit, nos hace pensativos de nuestra conducta. yes, it makes us rethink our conduct. Te lo voy a repetir otra vez. Cuando creemos en Jesucristo When we believe in Jesus y queremos apartarnos del mundo, and we want to let go of the world, el Espíritu the Spirit nos hace pensativos makes us think de nuestra conducta. of our conduct. Cuando usted hace algo, When you do something, se comporta it negativamente behaves negatively, y usted hace lo que le da la gana and you do whatever you want, y el Espíritu Santo and the Holy Spirit no lo reprende, doesn't rebuke you, hay peligro. then you're in danger. Porque el hombre de Dios, The man of God, cuando comete un error, when he does something el wrong, Espíritu Santo lo reprende inmediatamente the Holy Spirit rebukes y him te hace immediately pensativo de tu conducta and makes you, hallelujah, rethink your conduct, y pides perdón. and you ask for forgiveness. Una de las debilidades que tenía David
One of the weaknesses David had, era que David tenía un corazón conforme a de Dios. David had a heart conformed to God. Y David, And David, cuando cometía un pecado, when he sinned, el Espíritu Santo lo reprendía the inmediatamente. Spirit would rebuke him. Lo hacía immediately. pensativo de su conducta. He would make him rethink his conduct. Y decía, ten piedad de mi Señor, And he would say, have mercy of me. conforme a las multitudes de mi pecado. Hallelujah. Conform to the multitudes of my sins. Puesto los ojos en Jesús, dice aquí el apóstol Pablo, Hallelujah. Putting our eyes on Jesus, el autor y consumador de la fe, the author and consumer of the faith. el cual por el gozo puesto delante de él, Hallelujah. For which the joy put in front of sufrió la cruz, him, he suffered the cross. menospreciando el oprobio, Hallelujah. y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso está en el libro de Hebreos capítulo 12, Hebrew 12, verso 2. verse 2. Y quiero explicarte este verso, hermano. I want to explain this verse. Hay gente que tiene los ojos puestos en el pastor. Some people are looking at the pastor. Si el pastor se cayó, ellos se caen. If the pastor fell, they El fall. pastor cometió un pecado, me fui también. If the pastor sinned, they Hay sin. gente que tiene los ojos puestos en los hijos del pastor. Some people are looking at the pastor's children. Hay muchos hijos de pastores que son consagrados, A lot of pastor's children are que tienen Christians. talento, que Dios los usa grandemente. They have talents and God Hay hijos uses de them. pastores que son evangelistas. Some are evangelists. Hay hijos de pastores que son músicos tremendos. Some are musicians. Pero también hay hijos de pastores que son sinvergüenzas. But there's also sons of pastors that are not nice or Y good. si cometen algún pecado, And if they sin, la gente en la iglesia people from church, condenan al pastor, they condemn condenan the a la pastor, pastora, or the, condenan or la the iglesia, wife, or the church. se van de la iglesia They leave the church porque tienen sus ojos puestos because their eyes are put en el hombre. on man. Jesús dice, Pablo dice, Jesus says, puesto los ojos en Jesús, Paul said, el consumador y el autor de la fe. putting your eyes on Jesus, the author and consumer of the faith. Porque él fue el único que sufrió en la cruz del He was the Calvario. only one that suffered on the cross of No fue el Calvary. predicador, no fue el It evangelista. wasn't the preacher No fue or el the pastor. evangelist or the pastor. Y dice que después que murió en la cruz del Calvario, After he died on the cross, se sentó a la diestra del trono de Dios. he sat, hallelujah, a la diestra. Del trono de Dios. He sat, hallelujah, on the To the throne of right God. of the throne There you of the go. God. El verso 3 dice, considerad a aquel que sufrió Consider him who suffered esta contradicción de pecadores this contradiction of sinners contra sí mismo. against themselves. ¿Sabe lo que significa eso? Que se hizo pecador él mismo, se convirtió pecador sin tener pecado. Cargó nuestras Tremendo eso. rebeliones, ¿eh? Pero entonces nosotros queremos que Dios se sacrifique él. Wow. We want God to sacrifice himself. ¿Qué fue lo que Jesús dejó? What did Jesus leave? Jesús dejó Jesus left el trono the throne de gloria. of glory, Allá el trono, el centro. the center. Porque la palabra trono significa centro. The word throne means center. Y la palabra diestra significa majestad. And the right means majesty. Que la gente piensa que Dios Majesty. tiene otro Dios al lado y otro Dios. No, no, no. Trono, majestad, Gloria. Majesty, poder. power. Todo eso lo dejó Jesucristo All that Jesus left por hallelujah, nosotros. for us. Y nosotros no podemos dejar un capricho. And we can't leave a bad behavior No or podemos dejar la vanidad. the vanity. No podemos dejar aquello que en el mundo nos atraía más que Dios. And we cannot leave that behind that attracted us so much in sin. Entonces usted no puede traer el mundo You cannot bring the world a la iglesia to the church después que ya usted ha aceptado a Cristo. after you've accepted Usted Christ. tiene que dejar el mundo. You have to leave the Usted no puede world. servir a dos señores. You cannot have two gods. Yo quiero ser cristiana, pero yo no puedo dejar esto y lo otro, porque yo desde mi juventud uso esto. I want to be a Christian woman, but I cannot leave this and this and that behind because I've done Porque it yo me he forever. visto de esta manera y nadie tiene que ver. No, nadie tiene que ver. Oh, I dress a certain way and no one should care how I dress. Pero nosotros tenemos que sacrificarnos. But we have to sacrifice. La palabra dice en el libro de Primera de Pedro In the first book of Peter y en Timoteo and in Timothy, que nosotros tenemos que vestirnos del nuevo we have to hombre. redress ourselves of the new man. Vestido del nuevo hombre. Dress in the new man. Y la palabra habla claramente en el libro de Primera de Pedro In the first book of Peter, it speaks clearly que tanto las mujeres como los hombres that men and women, deben de vestirse con una vestimenta decorosa. they should dress a certain way. Y esa palabra decorosa significa una vestimenta que no ponga a nuestros
que están alrededor de nuestros testigos a hablar y a pisotear la palabra de Dios. We should dress in a way that doesn't provoke others to sin. Mucha gente se enoja con estos mensajes, A lot of people don't like these messages, pero la santidad but holiness, corresponde corresponds por dentro y por fuera. in and out. Por dentro y por fuera, la santidad corresponde In por dentro y and por out. fuera. In and out. Tenemos que ser santos, We have to be holy. porque Dios fue santo. God is holy. Jesucristo santo. He's holy. Nunca cometió pecado. He never sinned. Él dio el ejemplo. He gave the example. Nos dio el ejemplo a cada uno de He nosotros, gave everybody the tanto example. hombres como mujeres, Men and women. a levantar manos santas, To lift up holy a hands. declarar a Jesús como el único y suficiente Salvador, To declare Jesus as the a only seguir personal la paz Savior. y la santidad, To follow sin la holiness. cual nadie verá al Señor. Without peace and holiness, no Cuando one will see aceptamos God. a Jesucristo de Nazaret When we accept Jesus y somos alcanzados por su sangre, and we are reached by blood, entramos al proceso de la then santificación. we enter the process of Y cuando sanctification. recibimos la And santificación, when we receive sanctification, estamos dispuestos we are willing a despojarnos del viejo to let hombre. go of the old man. Y finalmente dice la palabra de Dios, The word of God says, porque aún no habéis resistido because, hasta la sangre, because we have not resisted to the blood, combatiendo contra el pecado. combating against sin, Combatiendo contra el pecado. combating against sin. Cuando te gusta el mundo, When you like the world, tú te rindes you give up al pecado. to sin. Cuando te gusta la vanidad, When you like vanity, tú te rindes a la vanidad. then you give in to vanity. Porque cuando tú resistes When you resist hasta la sangre, up to the blood, tú combates contra el pecado. then you combat sin. Entonces ahí viene seguir la paz And then that's where following peace con todos with everybody y la santidad, and holiness, sin la cual nadie verá al Señor. with which no one will see God. Muchas bendiciones para todos nuestros amados hermanos, God bless you guys. amigos y hermanos de cada iglesia. Escucha esta palabra que te hablo en este día para que nos salvemos. Dios te bendiga y Dios te guarde. We want you guys to be saved through this word. Hallelujah. God save you.